ahí vemos como un pantallazo general, un primer acercamiento para que ustedes no lleguen el primer día no teniendo idea de qué es lo que tienen que hacer o cómo se utiliza, ¿sí? Es más que nada para que lleguen ya con algo de información, que eso entendemos les va a dar tranquilidad, ¿bien? Entonces, como mencionó Fer, en lo que es el puesto de registrador, principalmente van a utilizar dos sistemas. Por un lado, SIGESI, que es el sistema que va a permitir visualizar y agendar nuevos turnos, y por otro lado, SIGEOS, que es donde vamos a realizar el registro de la aplicación de la vacuna, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para usar estos dos aplicativos? Por un lado, un dispositivo con conexión a Internet. Esto, el Ministerio de Salud va a ser quienes provean en las postas los dispositivos necesarios para trabajar. Aparte de esto, van a necesitar una cuenta para poder ingresar tanto a SIGESI como a SIGEOS, la cual se va a componer de su número de quit, que va a ser su nombre de usuario, y una clave que van a tener que personalizar, que es el tercer paso. Bien, quizás si alguno de ustedes ya ingresa, por ejemplo, a Buenos Aires desde adentro para ver sus recibos de sueldo y demás, van a poder acceder probablemente con esa misma clave, y en el caso de que no posean esos ingresos, se les va a dar el alta. Esto va a ser solicitado. Perdón que hay un micrófono prendido y no me van a escuchar si no. Jefa, no sé carajo, jefa. Usuario Sebastián Martínez. Bueno, poné. Ahí vamos. Bueno, como les mencionaba, quienes no posean estos accesos o estas claves, desde cada uno de los referentes de sus unidades va a ir pidiendo los usuarios y van a tener que blanquear la contraseña, que es muy sencillo y ahora les voy a explicar cómo. Y por último, haber realizado la capacitación virtual, que es esta que estamos realizando hoy, ¿bien? En cuanto a la cuenta de GCABA, que es la que van a utilizar para acceder a los dos sistemas. Esta cuenta, también denominada cuenta AD, nos sirve para utilizar los sistemas desarrollados por el gobierno de la ciudad, entre ellos SIGEO, SIGESI y el portal AFI. Como les mencionaba, la misma se compone de su número de quit, que va a ser su usuario, y una clave que van a tener que personalizar. Y para esto van a ingresar a esta página una vez que reciban un mail avisando que ya tienen su usuario, y van a completar esta página con su número de quit, un correo alternativo, van a marcar que no son robots, y van a clicar en enviar. Esto va a hacer que nuevamente les llegue un mail con un hipervínculo, es decir, un link muy largo que al cliquearlo los va a traer de nuevo a una pantalla similar a esta, donde van a tener que ingresar 2 veces la contraseña ya que ustedes elijan, que en general tiene que tener una mayúscula, alguna minúscula y algún carácter como ser números o arrobas, asteriscos y demás. Una vez que hayan hecho eso, van a estar en condiciones de acceder a los sistemas informáticos. Hay un detalle en relación a cómo accedemos a estos sistemas que dependen del tipo de conectividad que tengamos. Si en la posta que ustedes estén trabajando cuentan con la red de Wi-Fi o de conectividad GCABA, van a poder acceder directamente desde los links, y en el caso en que no cuenten con algún otro tipo de conectividad que no sea la de GCABA, van a tener que ingresar primero al portal ASI, donde literalmente es iniciar sesión para luego poder acceder a SIGEOS y a SIGESI. Y es como un doble paso de seguridad, más que nada porque dentro de lo que es SIGEOS se encuentran las historias clínicas de los pacientes, que esto, bueno, es información sensible y personal, por lo cual hay ciertos requerimientos a nivel de seguridad en la conectividad y en el acceso. Por eso cada uno de ustedes tiene que tener un usuario personal, conectarse desde su usuario y demás, ¿bien? Pero el día que llegan a la posta va a ser muy claro, o va a estar seguramente en las computadoras como predeterminado el portal, o van a estar como predeterminadas estas páginas, y únicamente van a tener que iniciar sesión, ¿bien? Ahora, vamos a empezar entonces viendo lo que es SIGESI, que es el sistema de gestor de citas. ¿Cómo nos logueamos en SIGESI? Accedemos entonces por la página y nos vamos a encontrar con la pantalla de autenticación para iniciar sesión. Allí completamos nuestro quit y la contraseña, que va a ser esta que hayamos blanqueado. Cliqueamos en entrar y nos vamos a encontrar con la pantalla principal, que se llama Administrador Gestor de Citas. Bien,
Lo que vamos a ver de las 3 cosas para las que ustedes van a usar Sigesi, vamos a empezar por cómo ver el listado de turnos asignados a la posta. Es decir, llegamos a la posta temprano, sacamos el listado de todos los pacientes que tienen turnos asignados para hoy, para que, por ejemplo, el orientador los tenga a mano, para que nos organicemos en relación a cuántas personas van a asistir. Podemos sacarlo también un día anticipado, no hay problema, pero idealmente se sacan de a un día. Para sacar este listado vamos entonces acá, en el margen superior derecho, a la opción buscador. Si cliqueamos allí se nos va a abrir un desplegable donde vamos a elegir la primera opción, que es cita. Bien, esto nos lleva a distintos filtros. Para sacar el listado nos vamos a centrar en los filtros que tenemos en el margen izquierdo. ¿Cómo utilizamos estos filtros? Lo que vamos a hacer primero es destildar la opción todos, que va a estar tildada por defecto en lo que es organismo. Hacemos lo mismo en la parte de servicio, destildamos la opción todos, y hacemos lo mismo en la opción sedes, destildamos todo. La diferencia es que acá, en el apartado de sedes, luego de destildar todos, vamos a elegir la sede específica en la que nosotros estamos trabajando y de la cual queremos sacar el listado de turnos, ¿bien? Luego vamos a elegir el estado de los turnos, que va a ser siempre reservada. Y por último vamos a elegir la fecha de la cual queremos sacar este listado, que en general va a ser en desde y hasta la misma fecha. Por ejemplo, del 15 del 1, esto que va atrasado del mes pasado, pero sacaríamos, por ejemplo, hoy la del 19 del 2, hasta el 19 del 2. Bien, entonces, destildamos todos en organismo, destildamos todos en servicio, destildamos todos en sede, elegimos la sede correspondiente, marcamos en estado reservada y elegimos el rango de fechas, que en general va a ser el mismo día en ambos, y luego cliqueamos en buscar. Allí eso nos va a traer el listado con todos los pacientes que tienen turnos asignados para el día, donde vamos a poder ver el número de cita, el apellido y el nombre del paciente, el número de documento, el email, la sede que vamos a haberla elegido nosotros, la fecha de la cita que también la elegimos nosotros, el horario del turno, el servicio, que en este caso, por ejemplo, es para mayores de 60 años, podría ser para personal de salud, por ejemplo, y el estado, que también lo elegimos nosotros, que es reservado. En el caso en que ustedes quieran, por ejemplo, descargar esto al dispositivo para poder imprimirlo o para poder gestionarlo de forma diferente en un Excel, van a tener que marcar acá en exportar datos extra y luego clicar en el botón exportar, y esto va a hacer que se descargue al dispositivo este mismo listado, pero en formato Excel. ¿Bien? Bien, ahí vimos entonces cómo sacar el listado de turnos asignados para la posta. Ahora vamos a ver cómo registrar la asistencia a un turno, es decir, cómo registrarle que efectivamente asistieron aquellos pacientes que tenían turno y se acercaron a la posta a aplicarse la vacuna. Para eso vamos a seguir los mismos pasos que antes, nos vamos a buscador, elegimos la opción citas, pero en este caso, en vez de utilizar los filtros que tenemos a la izquierda, vamos a utilizar el filtro de la derecha, que es el de usuario, ¿sí? Vamos a poder buscar directamente por número de DNI a cada uno de los pacientes para registrarle su asistencia. Entonces, tipeamos acá su número de DNI, elegimos el estado reservado, marcamos las fechas y cliqueamos en buscar. Esto nos va a traer como resultado el turno del paciente con los datos del turno, y si cliqueamos sobre el mismo nos van a aparecer estos distintos botoncitos y entre ellos el botón de atendido. Vamos a cliquear en este y con eso vamos ya a haber registrado que ese paciente asistió efectivamente a su turno. ¿Bien? Y ahora, por último, dentro de lo que es Sigesi, vamos a ver cómo otorgar un nuevo turno para lo que es la segunda dosis, ¿sí? Así el paciente ya se va de la posta con su turno para la segunda dosis asignado, ¿bien? Para esto, en lugar de ir a buscador, que fue lo que hicimos tanto para sacar el listado como para marcar la asistencia del turno, nos vamos a ir a la izquierda, que tenemos la opción de ciudadano. Si lo desplegamos, vamos a tener una única opción, que es la de buscar ciudadano. Vamos a clicar allí y nos va a aparecer este filtro, donde vamos a seleccionar el tipo de documento, el género, y vamos a tipear el número de documento. Una vez que hicimos esto, cliqueamos en buscar y nos va a traer, por ejemplo, el nombre y apellido del paciente. Acá se nos habilita el botón de tomar cita. Cliqueamos allí, nos van a aparecer los trámites, que en este caso vemos que tenemos para mayores de 60 años y van a ir apareciendo en la medida en que se vayan habilitando las otras opciones. Lo seleccionamos y nos vamos a encontrar con
3 tipos de filtros para otorgar este turno. Todos los filtros nos llevan al mismo lugar, pero lo que yo les recomiendo y lo que les voy a mostrar es que hagan el filtro por fecha. ¿Por qué? Porque sabemos que la segunda dosis tiene que ser a partir de los 21 días de la primera dosis, es decir, de los 21 días en adelante. Entonces nos conviene directamente filtrar así, porque si buscamos directamente por lugar, quizás nos aparecen los turnos que hay esta semana, la semana que viene, y vamos a tener que ir filtrando mucho más. Entonces nos conviene comenzar a filtrar por fecha. Para eso cliqueamos en el botón comenzar, elegimos la fecha en la que queremos otorgarle el turno, luego seleccionamos el centro de vacunación, que tiene que ser el mismo que en el que el paciente se dio la primera dosis, es decir, si vino a River, la segunda dosis se la tiene que dar en River, ¿sí? Esto es por una cuestión de stock y de organización, para que los pacientes no empiecen con, no, bueno, no me queda mejor tal otra posta, no, por una cuestión organizativa y también de stock, para saber que los que se dieron la primera dosis necesitan el stock de la segunda dosis en la misma posta, vamos a otorgarle en la posta en la que estamos actualmente trabajando y es donde el paciente se vino a vacunar. Y por último vamos a elegir la fecha, la hora específica del turno. Una vez que tenemos entonces estas 3 opciones, tenemos el botón de modificar en el caso de que sea necesario, que el paciente de golpe nos diga, bueno, mira, el 19 no puedo, pasame para el 20, o en otro horario, lo podemos modificar si tenemos disponibilidad. Cliqueamos en siguiente, y acá se nos van a abrir datos del solicitante. Ahí, discúlpenme que fui a silenciar para que me escuchen bien. Ya vamos a tener datos que anteriormente fuimos cargando, que el sistema nos fue trayendo, junto con la fecha de nacimiento del paciente, que la vamos a tener que ingresar. Ingresamos por duplicado el correo, también el teléfono. Perdón, pero hay alguien que tiene el micrófono encendido y no me van a escuchar nada, si no. Ahí va. Bien, entonces ingresamos su fecha de nacimiento, ingresamos el correo electrónico 2 veces, el teléfono 2 veces y por último el domicilio una única vez. Una vez que tenemos estos datos completados, vamos a cliquear en siguiente y acá sí nos va a traer un aviso de confirmación, digamos, de este turno y nos da cierta información que está buena mencionársela al paciente en ese momento. Por un lado, que concurra unos minutos antes, por fines organizativos y también porque luego va a tener que estar 30 minutos en observación y también que se presente con el DNI, ¿sí? Que no se olvide para la segunda dosis de acercarse con su DNI. Cliqueamos en siguiente y acá ya nos confirma que el turno fue otorgado con los datos del mismo, ¿bien? Además le va a llegar a ese mail que hayamos ingresado un correo con los datos del turno reservado, ¿sí? Que el paciente puede cancelar, digamos, pero está bueno para que tengan de recordatorio. Igualmente, en caso en que veamos que quizás es un paciente que le cueste ingresar al mail y demás, tal vez se lo podemos anotar nosotros en algún papel o cualquier otra estrategia que sirva para que el paciente no se olvide y no se pierda su turno, ¿bien? Entonces, hasta acá todo lo que es SIGESI. Vimos que SIGESI es el gestor de citas que nos sirve para sacar el listado de turnos, para marcar que un turno fue atendido, que la asistencia existió, digamos que confirmamos la asistencia del turno, y por último, otorgar un turno para la segunda dosis, ¿bien? No es mucho más que eso. Ahora vamos a ir a SIGEOS, ¿sí? Que es el sistema de gestión hospitalaria que se utiliza en los distintos efectores de salud de la ciudad, ¿bien? Para acceder a SIGEOS, entonces, vamos a ingresar por este link y nos vamos a encontrar con esta pantalla donde nuevamente ingresamos nuestro usuario, que es nuestro número de quiz, y la misma contraseña que usamos para ingresar a SIGESI, ¿bien? Cliqueamos en ingresar y nos vamos a encontrar con la pantalla de efectores asignados. La mayoría, estimo, va a tener un único efector asignado, porque entiendo que probablemente trabajen en general en la misma posta de vacunación. Chequen que por favor coincida el efector con la posta en la que están trabajando. En el caso de que algún día, por alguna razón, tengan que asistir a otra posta, van a tener que dar aviso a mesa de ayuda, que eso lo voy a explicar al final, para que les agreguen ese efector y el día que van a trabajar a esa otra posta se logueen en ese otro efector, ¿sí? Porque de esto depende
¿Dónde queda registrada esa aplicación? Es decir, si está en River, tiene que quedar que la vacunación se la dio en River, no en Huracán, no en Boca, ¿sí? Y también por una cuestión de estadística, si no empiezan a cruzarse los datos. Entonces, como les digo, en general la mayoría va a tener una única posta y simplemente va a clicar en continuar, pero para quienes tengan quizás más de una, van a clicar en el desplegable y van a elegir la que corresponda dependiendo del lugar donde estén trabajando ese día. ¿Bien? Cliqueamos en continuar y ahora sí vamos a ver cómo cargamos la aplicación de la vacuna al paciente. Para esto nos encontramos con la pantalla principal de Sigeos, que tiene un montón de módulos, pero el que nos interesa a nosotros y al que ustedes van a tener acceso es el de vacunas, ¿bien? Que van a poder encontrar con este iconito de una jeringa. Cliqueamos y lo que vamos a hacer primero es buscar al paciente al que nosotros le queremos registrar esta aplicación. Para eso lo que vamos a tener que hacer es elegir el tipo de documento, el que corresponda, documento único, pasaporte, documento extranjero, etc. Vamos a ingresar el número de documento. Sepan que, por ejemplo, si nosotros elegimos en tipo de documento pasaporte, eso va a habilitar acá a escribir, por ejemplo, números y letras, y tenemos que escribir tanto números como letras para poder encontrarlo. Cliqueamos en buscar, y acá nos trae como resultado al paciente que acabamos nosotros de ingresar. Esto habilita tres botones, tres tipos de acciones. Por un lado, volver a la pantalla anterior de búsqueda, en el caso de que de golpe nosotros digamos, che, este no es el paciente, porque me equivoqué en algún número del DNI, entonces vuelvo a nueva búsqueda y me trae a esta pantalla nuevamente. Y en el caso de que efectivamente sea nuestro paciente, tenemos la opción de ir al histórico y al nuevo registro. Vamos a ver primero qué es lo de nuevo registro, qué es lo que van a utilizar habitualmente para registrar las inmunizaciones, y luego vamos a ver qué es esto de histórico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo registramos una vacuna aplicada? ¿Qué es lo que habitualmente van a tener que hacer? Vamos a clicar en el botón nuevo registro. Esto nos va a abrir el alta de aplicación, donde lo primero que vamos a hacer es seleccionar la vacuna que vamos a registrar. Actualmente tenemos Sputnik V, pero se van a ir agregando de los distintos laboratorios que vayan ingresando, ¿sí? Entonces, sí. Daniela, discúlpame, te hago una consulta. La verdad que, bueno, está buenísima la capacitación. Yo me perdí un poquito porque en un momento nos comentaste cómo entrar a Sigesi y cómo entrar a Sigeos. Y después, no sé, yo por ahí estaba un poco desatento y estamos volviendo a ver Sigesi y Sigeos. O sea, son dos distintos roles los que estás explicando. No, en realidad son dos sistemas informáticos. El Sigesi es el en el que vamos a manejar el tema de los turnos, y en Sigeos es donde vamos a registrar la aplicación de la vacuna. Y entiendo los registradores van a ocuparse de ambos sistemas. Perfecto, perfecto, gracias. Ahora estamos hablando de los registradores y antes hablamos de, no sé si fue otro rol. No, en realidad lo que hizo Fer al principio fue mencionarles la organización, los dos tipos de roles que en general van a trabajar quizás ustedes, pero en general tal vez los registradores, y entonces yo les estoy mostrando para quienes sean registradores, por ejemplo, en algún momento, cómo utilizar los sistemas informáticos. Muchas gracias, Daniela, discúlpame, gracias. No, por nada. Buenísimo. Bien, entonces, estábamos en cómo generar un registro de la aplicación de una vacuna, ¿bien? Entonces, estamos en el alta de aplicación, donde lo primero que hicimos fue seleccionar entonces cuál es la vacuna que le estamos dando. Como les decía, en esta ocasión tenemos lo que es Sputnik V, pero quizás aparezcan en poquito tiempo AstraZeneca y los demás laboratorios. Vamos a elegir el que corresponda. Luego lo que es el número de lote viene seleccionado por defecto porque el sistema, digamos, busca si no hay ninguna vacuna de COVID registrada en ese paciente, por defecto nos va a aparecer la dosis número 1, y una vez que ya haya un registro de esta vacuna, por defecto cuando queramos registrar la segunda dosis nos va a aparecer la dosis 2, ¿bien? Luego tenemos el número de lote, que esto lo tenemos que tipear de forma manual.
Acá sí yo les recomiendo que en el caso de que sea un lote muy largo o quizás con letras y número un poco complejos, se lo anoten en una pestaña aparte, en algún Word o Excel y lo copien y lo peguen. Entonces con eso quizás se ahorran ustedes un poco de tiempo y también evitan errores en el tipeo, ¿bien? Luego vamos a seleccionar la administración, si fue administrada o no administrada. En la mayoría de los casos vamos a seleccionar que fue administrada, igualmente luego vamos a ver qué es esto de no administrada, ¿bien? Una vez que seleccionamos en este caso que fue administrada, vamos a elegir la justificación, que dentro de justificación vamos a tener, por ejemplo, personal de salud, personal docente mayor de 60 años, vamos a elegir el que corresponda, aunque siempre vamos a contar con la opción otros u otra, que es otra justificación, y tenemos también un campo de observación que es de texto libre, que no es obligatorio, es en el caso en que crean pertinente dejar algún tipo de aclaración o de información extra, lo pueden dejar en observación, ¿bien? Una vez que hicimos esto, cliqueamos en el botón crear aplicación que tenemos acá abajo, y esto nos va a traer este pop-up que nos pide la confirmación del alta de aplicación con todos los datos que nosotros ingresamos para chequear una última vez. Cliqueamos en crear y esto nos genera un resumen del registro guardado, donde vamos a tener los datos del paciente, los datos de la vacuna, tenemos aquí en color verde una opción que es el botón de administrada, y tenemos también la posibilidad de borrar este registro. Y acá hay algo importante en relación a los tiempos. Fijeos a las 8 horas de cada vez que se registra alguna de estas vacunas, a las 8 horas avisa a Nomivac, es decir, al Registro Nacional de Vacunas, le pasa esta información, a las 8 horas recién. Entonces, quizás nosotros registramos esto y en el momento o al ratito nos dimos cuenta que le pifiamos a algo, que elegimos mal la justificación, que ingresamos mal el número de lote, algo que pueda llegar a pasar, lo pueden borrar. ¿Quién lo puede borrar? Lo puede borrar la persona que lo creó al registro, ¿sí? Y una vez que lo borra, si está dentro de las 8 horas, no pasa nada, esto se borra, puedo eliminarlo y hacer un nuevo registro, pero si pasaron más de 8 horas, esa información ya llegó a Nomivac y hay que dar aviso para que rectifiquen esa información, ¿sí? Y no queden duplicadas los registros, ni quede un registro de aplicación erróneo, ¿bien? Pero en general no es algo muy habitual y si uno se equivocó suele darse cuenta en el momento, o al rato, pero bueno, de no ser así, igualmente se puede borrar, pero tiene este detalle del tema del lapso de tiempo, ¿sí? Vimos entonces cómo registrar una vacuna aplicada, que es lo que habitualmente van a hacer, pero les mencionaba que tenemos la opción de registrar que una vacuna no fue administrada y ahora vamos a ver por qué. En ese caso, lo anterior lo completamos como veníamos antes, el nombre de la vacuna, la dosis, el número de lote, y acá elegimos en lugar de administrada, no administrada. Y esto, en justificación, nos da otras opciones diferentes a las que vimos en relación a administradas, que nos decía personal de salud, etcétera. Acá nos trae otras justificaciones, como por ejemplo que el paciente está cursando una enfermedad aguda, que no cumple los intervalos entre las dosis, que es inmunosuprimido, que el paciente o la persona a cargo se niega, digamos, cuestiones del orden de lo que quizás el enfermero al momento de aplicarle la vacuna por criterio profesional decide que en el día de hoy mejor no aplicársela o el paciente se niega por alguna razón, podemos dejar un registro de esto, ¿sí? Esto siempre va a venir desde el criterio profesional de quien esté a cargo de las inmunizaciones, no es algo que van a decidir ustedes, digamos, como registradores. Pero está la opción, ¿bien? Por último, tienen nuevamente el campo de observaciones, por si se quiere ampliar esta cuestión de la justificación de por qué no fue administrado, por ejemplo. Y por último, cliqueamos en el botón de crear aplicación. Es decir, el camino es el mismo, ¿sí? Acá nos vuelve a aparecer la confirmación del alta de la aplicación con los datos, cliqueamos en crear y vamos a tener el resumen del registro. Acá en lugar de ver el administrado en color verde nos va a aparecer en amarillo el no administrado y también podemos eliminarlo y corre el mismo lapso de tiempo en el cual el sistema le avisa al Registro Nacional de Vacunas, así que el criterio para el manejo de la eliminación del registro o el aviso a Nomivac es el mismo, ¿sí?
En el caso de que lo eliminemos, nos va a aparecer este pop-up preguntándonos si efectivamente lo queremos eliminar, porque quizás sin darnos cuenta tocamos en el tachito, entonces el sistema nos dice si realmente lo queremos eliminar. Si queremos hacerlo, entonces cliqueamos en eliminar y acá nos va a aparecer que el paciente no cuenta con aplicaciones de vacunas registradas y yo puedo generar un nuevo registro en el caso de que me haya equivocado y quiera hacerlo de nuevo, o me di cuenta que se lo ingresé al paciente equivocado y no me di cuenta en el paso anterior, entonces la elimino y me voy a buscar al paciente correspondiente, ¿sí? Bien, hasta ahí lo que vimos del nuevo registro, que como les decía es lo que habitualmente van a usar, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es esto del histórico. Dentro de histórico, que era este otro botoncito que se nos habilitaba luego de buscar a nuestro paciente, lo que vamos a ver es básicamente un apartado con el registro de las vacunas administradas, porque quizás viene el paciente a darse ya el turno para su segunda dosis, entonces nosotros antes de registrarle la segunda dosis chequeamos en el histórico que tenga correctamente ingresada la primera dosis, por ejemplo, para luego hacer el nuevo registro. Acá mismo se nos habilitan tanto la opción de generar una nueva aplicación, es decir, un nuevo registro, o de salir y buscar a un nuevo paciente. ¿Bien? Eso es lo que van a utilizar dentro del módulo de vacunas, que como les digo, es lo que habitualmente van a hacer. Estimo que en el 99% de los casos van a generar un nuevo registro de una vacuna administrada. Y ahora vamos a ver dos casos en los que puede suceder que los pacientes que se acerquen, algún paciente no esté empadronado. ¿Y qué es esto de estar empadronado? Dentro de SIGEOS, para nosotros poder encontrar a los pacientes en los distintos módulos, y en este caso en el que ustedes lo quieren encontrar es en el módulo vacunas, el paciente tiene que estar empadronado, es decir, registrado dentro de SIGEOS. Si el paciente se atendió en algún momento en el sistema público, en algún hospital de Capital Federal, en algún centro de salud, un centro médico barrial, va a estar empadronado, ¿sí? Pero en el caso de que quizás nunca se atendió en el sistema público, no esté empadronado y para nosotros poder registrarle esta aplicación de la vacuna, vamos a tener que empadronarlo primero porque si no, no lo vamos a encontrar dentro del módulo. Y vamos a ver dos casos. En el caso en que el paciente no esté empadronado y tenga documento único, y después en el caso de que el paciente esté empadronado y tenga otro documento como puede ser un pasaporte, ¿bien? Documento único, nosotros igualmente no sabemos si el paciente está empadronado o no hasta que es lo de vacunas. Entonces nosotros ingresamos al módulo vacunas, elegimos el número de documentos, cliqueamos en buscar y acá el sistema, en lugar de traerme al paciente y sus datos, me dice que no se encuentra empadronado un paciente con este número de documento. Entonces me habilita el botón de empadronar. Si yo cliqueo ahí, el sistema automáticamente me redirige, en el caso de los documentos únicos, al padrón móvil. Bien, en el padrón móvil lo que voy a hacer es completar nuevamente el número de DNI, elegir el sexo y cliquear en buscar. Padrón móvil machea, digamos, se conecta con RENAPER, con el Registro Nacional de las Personas, y me trae otros datos del paciente como su nombre y apellido y fecha de nacimiento. Más abajo en la misma pantalla tengo para ingresar el teléfono de contacto, que es un dato obligatorio, y el email, que hoy por hoy es muy importante que por favor carguemos los datos de los pacientes porque después, si es necesario contactarlos para hacer un seguimiento, si el paciente presenta alguna reacción adversa o algo y no tenemos ningún teléfono de contacto o forma de comunicarnos, estamos un poco complicados. Y entonces vamos a insistir en que el paciente nos deje algún teléfono e idealmente algún mail, ¿sí? Pero dentro de lo que es el módulo, el teléfono es obligatorio, ¿sí? Mail no es obligatorio, pero en el caso en que el paciente tenga alguno, quizás de él, de su hijo, de un nieto, de alguien que puede recibir alguna información por ahí, lo ingresamos. Si no, el teléfono sí es obligatorio y salvo en casos muy excepcionales donde el paciente no tenga teléfono, no se lo acuerde, vamos a tener que ingresar algún dígito acá, un 0, un 1, para que el sistema nos deje continuar, ¿sí? ¿Sí? Pero como les digo, teléfono para el sistema es obligatorio, email no, todo, ¿sí? Ahí yo estoy leyendo, sé que quizás para las personas de más de 80 sea complejo,
y en este caso no nos vamos a poner tan intensos, pero cuando se vayan habilitando otros grupos etarios, digamos, esto va a ir creyendo, entonces no solo nos quedemos con que es algo para la vacunación de más de 80, ¿sí? Porque esto vamos a ir vacunando a todo el resto de la población y mucha otra parte de la población maneja mail y les comento qué es lo que el sistema les pide y qué es lo que podemos completar, ¿bien? Luego lo que podemos hacer es cargar, en el caso de que podamos, sacarle una foto o escanear el DNI, lo podemos adjuntar, esto es para que después auditoría chequee que los datos que tiene cargado en su perfil coinciden con los del documento, porque recuerden que son datos que luego encabezan la historia clínica del paciente, ¿sí? Entonces tienen que estar correctos. Pero no es obligatorio tampoco, si lo podemos hacer, si contamos con los medios lo hacemos, si no el sistema nos deja continuar. Ya en una tercera pantalla nos va a mostrar lo que tiene que ver con el domicilio, que en general ya nos va a traer precargados en un domicilio que es en general el que ya tenga en el documento. En ese caso, si es el correcto, lo dejamos como está, si no lo podemos actualizar. Bien, esto en apariencia parece más complejo de lo que es, pero realmente el sistema te va guiando, es bastante intuitivo, ¿sí? Con que ese día que empiecen lo usen un par de veces, les aseguro que no hay mucha opción, no hay mucho margen de error, porque el sistema nos muestra qué caracteres son obligatorios, cuáles no, y cómo completar, ¿sí? Cliqueamos en continuar. Por último, nos muestra todos los datos que ya hemos ingresado del paciente. Ingresamos, en este caso vemos que se adjuntó las fotos del DNI y tenemos el botón de confirmar al final, que al cliquearlo nos avisa que se ha empadronado al paciente con éxito y que por tanto podemos volver al módulo vacunas y entonces registrarle su aplicación. Bien, vimos entonces en el caso, como en el caso de que el paciente no esté empadronado y tenga documento único, cómo lo empadronamos primero para luego encontrarlo en el módulo vacunas. Y ahora vamos a ver en el caso de que el paciente no esté empadronado y tenga otro documento, otro tipo de documento que no sea el documento único. En este caso, nuevamente estamos en el módulo vacunas, elegimos el tipo de documento que en este caso es documento extranjero, tipeamos el número de documento y cliqueamos en buscar. Acá el sistema nos dice que no hay un paciente empadronado con estos datos, entonces nos habilita el botón empadronar como vimos. Hasta acá todo igual. Lo que va a hacer es que el sistema, así como anteriormente nos redirigió solo, no es algo que uno tenga que decidir, a padrón móvil, acá nos deriva al padrón convencional, que es el que nos permite empadronar otros tipos de documentos, ¿bien? Para eso vamos a simplemente ir completando todos los datos, elegimos nuevamente el tipo de documento, tipeamos el número, elegimos el sexo, escribimos el primer nombre, otros nombres si tiene, primer apellido, otros apellidos si tiene, e ingresamos por duplicado la fecha de nacimiento, ¿sí? El sistema, en el caso de que no coincidan las fechas, me va a avisar acá que las fechas no coinciden para que yo las revise, porque hasta que no estén todos estos datos, que son lo que consideramos el set de datos mínimos, es decir, los datos mínimos que necesitamos para poder empadronar al paciente, no nos habilita el botón buscar, ¿bien? Y algo que es importante antes de cliquear el botón buscar es que acá arriba tenemos un pequeño cuadrito que está por defecto seleccionado en el sistema que nos habla de que el paciente acredite identidad. ¿Y esto en qué impacta que esté tildado o que no esté tildado? Dependiendo si nosotros en la posta en la que trabajamos tenemos los medios para escanear el documento o sacarle una foto y adjuntarlo, si podemos hacer eso, lo dejamos tildado. Si no podemos hacer eso, lo destildamos. ¿Por qué? Porque al dejarlo tildado, el sistema, en los pasos siguientes, me va a pedir de forma obligatoria adjuntar ese escaneo o esa foto. Entonces, si yo no lo puedo hacer y dejo esto tildado, voy a tener que volver para atrás, destildarlo y volver a cargar los datos, ¿sí? Entonces, para evitar eso, antes de clicar en buscar, lo tildamos o lo destildamos de acuerdo a los medios con los que contemos en la posta. Bien, cliqueamos en buscar. Acá abajo, no lo están pudiendo ver, pero ahora va a aparecer, el sistema nos va a avisar que no se obtuvo ningún resultado. Obviamente ya el módulo vacunas nos dijo que con esos datos no había nadie empadronado y nos habilita el botón de alta padrón. Cliqueamos en él
Y en la primera pantalla vamos a ver todos los datos que ya ingresamos. En este caso, como yo dejé tildado el acredit identidad, ven que me aparece en rojo, que es obligatorio cargar este escaneo o foto del DNI. Si yo hubiese destildado el que acreditaba identidad, esto directamente no me aparece y puedo directamente cliquear en siguiente, que voy a la segunda pantalla donde me encuentro con los datos filiatorios y demográficos. Estos son todos datos ampliatorios, es decir, no son obligatorios, pero vamos, en la medida en que podamos, a completar la mayor cantidad de datos que se pueda, ¿sí? También de acuerdo a cómo venga el flujo de trabajo y demás, pero idealmente, aunque sea lo que es nacionalidad, tratamos de completarlo, que es un desplegable, ¿sí? Escribimos las primeras letras del país y ya nos aparece, ¿bien? Cliqueamos en siguiente y nos lleva a la tercera pantalla, que es la de domicilio y datos de contacto. Acá en domicilio, como van a ser pacientes que tengan un domicilio en capital, y como les dijo Fer, si el paciente llega a la posta con su turno es porque ya se chequeó desde el sistema para confirmarle su turno que cumple con los requisitos para acceder al mismo, ¿sí? No debería llegar gente con turnos que no cumpla con los requisitos, porque el paciente completa los datos solicitando el turno, eso pasa por una auditoría, digamos, y después de eso les confirman el turno. Entonces, en general, en teoría deberían tener todos domicilios de capital. Para eso yo les recomiendo que vayan directamente a localidad y pegan las primeras letras de ciudad, seleccionan Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya partido, provincia y país se les completan automáticamente, entonces ahí se ahorran un par de pasos. Acá abajo vamos a tener un buscador de calle, que ahí escribimos tanto la calle como la altura y la seleccionamos acá cuando se pone en color azul. Tenemos la posibilidad de ingresar el piso y departamento, y esto lo que hace, como es un domicilio en capital, automáticamente el sistema georreferencia este domicilio y asigna su comuna, su área hospitalaria y tipo de salud. Esto lo hace el sistema por sí solo, ¿sí? Pero porque van a ver esta información que está acá abajo, sepan que el sistema georreferencia los domicilios de capital. En el caso en que el paciente viva en algún déficit habitacional o barrio de emergencia, lo que vamos a hacer es, tenemos la opción de domicilio no convencional, si la tildamos, se nos despliegan otras opciones de búsqueda para registrar el domicilio. ¿Sí? Allí, por ejemplo, tenemos el buscador del déficit habitacional, por ejemplo, barrio 31, buscador de manzanas, y otras opciones, ¿no? Como ingresar la manzana, el bloque, la tira, el nudo, el número de casa, etc. Por último, tenemos los datos de contacto, que al igual que en el padrón móvil, ingresar algún teléfono es obligatorio, el correo electrónico no lo es, pero en el caso de que sea posible, lo vamos a completar. En lo que es el teléfono, como les digo, es un dato obligatorio, el sistema, si no ingresamos un dígito o algo, no nos deja seguir, así que vamos a tratar de siempre tener algún tipo de teléfono para poder contactar al paciente, y únicamente en los casos excepcionales en los que no haya manera de registrar un teléfono, para que el sistema nos deje seguir, vamos a poner algún dígito en alguno de estos tres campos, ¿bien? Cliqueamos en siguiente luego de completar esto y nos va a traer por último un resumen de todo lo que cargamos para que chequeemos antes de efectivamente guardar este empadronamiento. Si está todo ok, cliqueamos en guardar y acá el sistema nos avisa que hay un nuevo paciente empadronado y por tanto podemos volver al módulo vacunas y registrar la inmunización. Bien. Entonces, voy a hacer un breve repaso que ya estamos terminando. Como les decía, esto es un primer acercamiento para que ustedes lleguen a la posta teniendo una idea, en el caso de que tengan que ser registradores, cuáles son los sistemas que se usan, para qué sirven. Este instructivo les va a llegar por mail para que ustedes, si quieren, lo repasen. Van a ver que no hay mucho margen de error, que el sistema mismo te va guiando y que después es muy repetitivo, digamos, no hay mucha opción de hacer otras cosas que no sea lo que les acabo de mostrar. Vimos que en SIGESI, que era el sistema de gestión de turnos, podíamos sacar el listado de los turnos asignados para la posta, podíamos registrar que un turno asistió, digamos, confirmar asistencia, y por último, otorgar un turno para la segunda dosis. Y dentro de lo que es SIGEOS, vimos, por un lado, cómo registrar dentro del módulo vacunas cuando una inmunización fue administrada y cuando no fue administrada, cómo eliminar el registro en el caso de que sea necesario,
Y por otro lado vimos cómo, si sucede que alguno de los pacientes no está empadronado, como si en el caso de que tenga documento único lo empadronamos, o como en el caso de que tenga algún otro tipo de documento, lo empadronamos para luego volver al módulo vacunas y registrar su inmunización. Bien. Ahora, por último, vamos a ver lo que es el soporte de mesa de ayuda, que es un soporte con el que ustedes van a contar en el caso de que tengan algún inconveniente con los sistemas informáticos. Mesa de ayuda, entonces, es el canal por el que ustedes van a canalizar errores de reportes o dudas que tengan con SIGESI y con SIGEOS. Por ejemplo, no tengo cuenta, intenté blanquear la contraseña y no pude, quise registrar algo y el sistema me tiró tal error, no pude empadronar a alguien, etc. Ellos no tienen información acerca de otras partes del proceso de vacunación, ni de a qué hora tienen que ir ustedes, ni qué días, ni cuál va a ser su tarea. Y eso los van a organizar los distintos referentes de las postas, pero sí van a contar con mesa de ayuda para resolver inconvenientes o dudas que tengan con los sistemas, ¿sí? ¿Cómo se contactan con mesa de ayuda? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, pueden llamar a estos números de teléfono o enviar un mail en el caso de que no sea algo muy urgente, que igualmente se suelen resolver entre el día y el día siguiente, ¿sí? Si mandamos un mail, es importante que incluyamos todos estos datos, es decir, el nombre de la posta en la que yo estoy trabajando, el nombre de quien está enviando el mail, nuestro quit, que es lo que nos va a representar dentro de los sistemas, en el caso de que haya algún inconveniente con nuestro usuario, ellos lo encuentran a través del número de quit, un número de contacto para que quizás ellos lo llamen para guiarlos en cómo hacer esto que no están pudiendo y desarrollar lo más detallado que puedan cuál es el inconveniente que están teniendo, ¿sí? Así ellos en el momento lo leen, entienden qué es lo que está pasando y los pueden asistir rápidamente, ¿bien? Y en el caso de que tenga que contactarse de lunes a viernes de 7 de la tarde a 7 de la mañana, o sábados, domingos y feriados las 24 horas para quienes tengan que estar los fines de semana, se contactan a este número de celular, que es el de mesa de ayuda guardia, ¿bien? Acá le pueden escribir por WhatsApp, le mandan un audio, le explican qué es lo que está pasando. Igualmente, como les digo, van a tener este instructivo a mano y en las postas seguramente van a tener estos teléfonos a mano para, en el caso de que sea necesario. Igualmente va a haber seguramente gente de mi dirección para asistirlos con el uso del sistema, por eso no se preocupen, no se desesperen. Y eso es todo. Hoy, como les digo, vimos un primer pantallazo. Fer nos explicó cuál es la organización, cuáles pueden ser los tipos de puestos que tengan y la organización jerárquica, cuál va a ser la experiencia de los vecinos. Y yo les resumí bastante lo que son los dos sistemas, para qué sirven, cómo se usan. Y esto fue todo. Si les pedimos, ahora voy a leer a ver si quedó alguna duda en el chat, si alguno quiere dejar alguna duda más, que antes de retirarse nos dejen por favor su nombre, apellido, quit, email para registrarles el presente y para poder mandarles el instructivo, ¿sí? Y desde ya gracias a todos por participar. A ver. Belén, muchos preguntan por el tema de la clave de acceso, dicen que tiene la clave de va desde adentro y entendemos que esa misma clave sirve para operar estos sistemas, ¿verdad? Sí, exacto. Una vez que se pida el acceso de ustedes a esos sistemas, que los van a hacer los referentes, con esta misma clave deberían poder entrar. Y en el caso de que por alguna razón no puedan, pueden blanquearla y les queda esa misma clave unificada para todos. Bien. Otras preguntas, vamos repasando juntos, si te parece, Belén, porque hay muchas personas participando. Los que no tenemos clave la sacamos el lunes mismo. Los que no tienen clave pueden hacer el blanqueo en la página identidad.buenosaires.gov.ar. E inmediatamente se produce el blanqueo de la clave y la generación de una clave nueva para utilizar todos los sistemas. Exacto. Igualmente el acceso a los sistemas los van a pedir los referentes de las postas, no es algo que tengan que hacer ustedes individualmente, digamos, se van a pasar los listados con los datos de quienes van a necesitar estos usuarios y van a ir dando los de alta.
A ver, acá estoy leyendo, preguntan si se registra si tiene obra social o prepaga. No, en estos dispositivos no se va a registrar esa información porque luego no se va a proceder a una facturación. Dice, ¿las vacunas las van a registrar solo enfermería? No, entiendo que enfermería no va a ser quien haga este registro, van a ser quienes hagan la aplicación y les pasen los datos que sean necesarios a los registradores. Ahí vimos en la capacitación que los registradores tienen dos funciones, por un lado acreditar en el ingreso y por otro lado empadronar posteriormente a la aplicación de la vacuna, así que ahí los registradores intervienen, no los enfermeros ni enfermeras. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Sí, buen día. Para mandarte, como recién dijiste, el mail, nombre, apellido, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? Acá dentro de... En la pantalla se despliega un botón. Exacto. Hay un botón. En la pantalla se despliega un botón que tiene... Sí. Ah, ok. A ver, ahí voy mirando. ¿Se toma la temperatura en algún momento del ciudadano? Sí, entiendo que eso lo hace, ¿no? Pero vos decime el orientador al inicio. Sí, en el inicio, en el ingreso de la posta vacunatoria, se toma la temperatura obligatoriamente y se hace el chequeo y validación del paquete de datos personales y de turno, para que solamente ingresen las personas que están autorizadas para vacunarse ese día y nadie más. Bien, perfecto. Acá preguntan si únicamente van a ser orientadores o registradores y si eso lo definen el día que se asistan a la posta. La función que van a tener en la posta vacunatoria va a ser otorgada por el área de personal, capital humano, de la repartición donde trabajan, ¿sí? Nosotros no tenemos esa información. Perfecto. Acá Aldana que pregunta que estaba anotada para las 15, no hay problema, con que hayas participado ahora no hay problema. Bien, ¿qué más? A ver. ¿Cuál es el botón para mandarles nombre y apellido? El que tiene el cartelito. Hay un iconito como de conversación en general. A ver si no yo les muestro mi pantalla para quienes... si están desde celular, a veces está arriba, a veces está abajo, pero es un iconito como este. Para quienes el cuadrito habitual de diálogo. Sí, exacto. Ahí si cliquean, se abre el chat. Bien, a ver. Había una pregunta si hay que acreditar domicilio con alguna factura de algún servicio a los adultos mayores o solo con DNI. Belén ya lo dijo, ya la persona que viene con el turno asignado, la validación del domicilio ya la tiene. Lo único que hacemos es corroborar si hay alguna diferencia en el proceso de registro. Exacto. Bien. Acá nos preguntan cuántas personas se asignan por turno. Esto no tengo idea, entiendo que 5. Eran 5. Son 5 personas las que tienen que estar en sala de espera, ¿sí? Después el sistema de turno ya viene seteado por el gobierno de la ciudad. Ninguno de nosotros tenemos intervención en eso. Lo único que hacemos es, en el caso de la vacuna Sputnik, garantizar que en sala de espera estén 5 personas por el tema del descongelamiento. Es solo un tema inherente al proceso de la vacuna, no un proceso inherente a la gestión de turnos. Exacto. Sí, acá alguien pregunta por la AstraZeneca, esto la verdad que si es de 5 personas también no es información que manejemos, supongo que cuando lleguen se establecerán los protocolos de acción para esa vacuna en particular y para las que vayan llegando. Sepan que siempre en cada posta vacunatoria vamos a estar coordinados por los jefes de turno y por el responsable de cada vacunatorio, así que en ese sentido, ante cualquier duda, incertidumbre que nosotros tengamos en la tarea, inmediatamente vamos a tener a esas personas para que nos den una mano. Lo mismo con el tema de sistemas,
que ya Belén dijo que parte del equipo va a estar haciendo apoyo, sobre todo en los primeros días. Exacto. Quédense tranquilos que no van a estar ahí solos a la deriva, sino que va a haber gente que va a poder asistirlos siempre, tanto presencial como, bueno, también para lo que son los sistemas desde mesa de ayuda. Gracias, Alejandra, por el aporte. Bien, voy leyendo a ver si hay alguna duda más. Creo que no. Hola, ¿se escucha? Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Hola. La pregunta es, solo las personas no van a ir acompañadas al ingreso de vacunación, ¿no? Solamente las personas que se van a vacunar, 5 y nada más. Perfecto. Entendemos que sí, que se van a acercar quienes tengan sus turnos, digamos, no. Excelente, excelente. No grupo familiar o algo por el estilo, salvo cuando se proceda a vacunar a menores, pero eso por ahora es bastante lejano. Todavía. En principio no. Excelente, muchísimas gracias. No, por nada. Víctor pregunta si, a nosotros nos van a vacunar, dice Víctor, nosotros todos tenemos que seguir el esquema de vacunación que dispone el gobierno de la ciudad, así que el esquema de vacunación es el que está publicado, no hay otro. Exacto. Ahí para Alejandra, que ella menciona que ya utiliza HSI, en este caso, Alejandra, lo que van a hacer probablemente es asignarte el efector al vacunatorio y darte el acceso a vacunas. Después te manejas con tu mismo usuario y demás. No, por nada. Alejandra pregunta y le preocupa el tema de las claves, porque dice que los que ya usan SIGEOS y evolucionamos HSI vamos a necesitar un permiso de acceso a vacunas. Claro, es esto que le decía recién, de que se le asignará el efector de la posta y se le dará acceso al módulo. Sí, Carlos. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Sí, la reunión ya ha terminado. Para cortar, ¿cómo es? El botón rojo. Botón rojo, exacto, como de un teléfono. Perfecto, señor. No, disculpe mi duda. No, por favor. Gracias. Muy buena la reunión. Muchas gracias por participar. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí. Todo lo vinculado a testeo, todo lo vinculado a testeo y elementos de seguridad pueden evacuar esa consulta con el área que los convocó para realizar las tareas. Nosotros, en el marco de esta capacitación, no tenemos información al respecto, pero seguro está pensado algo. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Gracias a todos por participar.